Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a discutir o debatir un tema que es muy esencial o muy llamativo en este tiempo. Es la crisis de Venezuela. ¿Alguien tal vez me podría decir cómo está actualmente Venezuela? Venezuela actualmente se encuentra en una crisis debido al mal funcionamiento de su gobierno, causando a su vez una ola migratoria que se ha extendido a toda América Latina. Además, podemos argumentar que hay una crisis financiera, eh, a base también que hay una escasez de productos básicos, de medicinas, y hay un gran desempleo en ese pueblo, y por eso hay la migración. Em, La crisis política en Venezuela crece sobre un problema económico y social que arranca desde ya hace mucho tiempo con el aumento de la criminalidad y el desabastecimiento de productos básicos. Pues sí, Venezuela actualmente se encuentra en una crisis que, que daña en totalidad a su humanidad. ¿Alguien más que tal vez pueda aportar o decir algo sobre cómo está Venezuela? A es el fin en el que originalmente se dio este decaimiento económico, se dio por la reducción de la producción petrolera, llevando, como anterior dijeron mis compañeras, a la pobreza extrema y la masiva emigración de esta población venezolana. Pues sí. Dentro de Venezuela existió un presidente que es Hugo Chávez, pero también tuvo mucha dictadura. ¿Alguien me podría hablar de la dictadura de Hugo Chávez? Yo les hablo de la dictadura de Hugo Chávez. Él tenía en sí el poder militar a sus pies junto a la policía y obligaba a él a cumplir lo que él quería. Su voluntad tenía que ser ahí como que, ¿cómo les digo? Que lo que él decía tenía que hacerse porque tenía que hacerse. Controlaba en sí a toda la república. También hizo un golpe de estado, pero fue llevado a la cárcel también. Y tenía poderes que le permitía invertir a la política cotidiana como si fueran parlamentos, solo que mucho más poderosos. Pero aunque creó este tipo de dictaduras, también hizo cosas buenas, tanto como en la educación, la salud y las viviendas. También hizo una misión Robinson. La misión Robinson trata de como que quitar la analfabetización de las personas. Ya, gracias, Kelly. ¿Alguien más que pueda aportar o está en contra de lo que Kelly afirmó? El presidente Hugo Chávez no fue en sí un mal presidente. Desde el golpe de Estado que habló mi compañera, él prometió una transición política, la cual implicaba la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, redactando una nueva Constitución Nacional, dando fin al viejo modelo constitucional, el cual era el modelo oligárquico adeco-copellano. Y así nació una quinta república, denominándose la nueva era, la Revolución Bolivariana. ¿Y me podrías decir o alguien que conteste qué significó ese sistema o ese funcionamiento que dijo la compañera? A ver, el modelo oligárquico adeco-copellano era también llamado como viejo régimen. O sea, era como la economía de los puertos, la salud, la educación, la industria petrolera, las de energía eléctrica y básicas, de la propiedad del Estado, de lo que era el camino de la privatización. Esto trata de decir de que era un país eminentemente agrario, dominado por la propiedad rústica y los latifundios, en que la oligarquía, las apatrias de fedecámaras y la iglesia detenaban la mayoría de las fuentes de riqueza y del poder del país. Gracias por tu aporte. Después de que Hugo Chávez fallezca por una enfermedad que era el cáncer, subió al poder Nicolás Maduro, pero él también fue un dictador. ¿Cómo fue la dictadura de él?
Bueno, como ya sabíamos, Venezuela se encontraba, o sea, había corrupción, existía la devaluación, también había cierta pobreza, ¿no? Pero cuando ya estuvo en la Maduro, en mi opinión personal, pienso que la dictadura de Maduro no es buena, ya que pues estamos en el siglo XX y ahí es donde los países deben liderar con democracia y pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y en el caso de Venezuela, pues no pudo ser así porque, como sabemos, muchos ciudadanos están migrando del país. Sí, además, Maduro impuso una dictadura en vez de hacer que la crisis que llevaba Venezuela ya se empezara a bajar, empezó a subirse más debido a que él no aceptaba la ayuda de los otros países al ver que la crisis seguía en su país, sino más bien él dijo que no necesitaba la ayuda de los demás y prohibió la entrada de medicinas o de alimentos, sabiendo que en el país no existía el suficiente alimento para toda la población. Igual, actualmente el sueldo de las personas es muy bajo y ni siquiera les alcanza para nada. Es más fácil comprar la gasolina allá que obtener el alimento que se supone que es algo vital para las personas. Ahí estoy en contra, porque Maduro no es que negó que las entradas, sino que Estados Unidos le bloqueó todo financiamiento económico y él es el que dejó de exportar, porque se sabe que Estados Unidos es una potencia mundial. Entonces, por ende, muchos países se benefician de él y uno de ellos fue Venezuela, en la cual Estados Unidos también le ayudaba en sus alimentos y en sus medicinas, pero viendo eso y se puso a contra de Nicolás Maduro y él fue el que le hizo un bloqueo total a que los alimentos o medicamentos ya no entren. Bueno, aparte de esto también ¿creen que la crisis sea culpa de Venezuela, de Nicolás Maduro? Yo pienso que no, porque, o sea, no, yo pienso que sí, y en una parte porque él por liderar su gobierno muchas de las veces no piensa en el futuro de las demás personas, sino que aquí quienes salen afectadas son los venezolanos. Sin embargo, muchas personas están a favor del partido de él, pero, o sea, en mi pensar, ¿no? O sea, las personas que le apoyan a Nicolás Maduro, o sea, ¿qué ideología tienen al ver que muchos pobladores están pasando por una grave crisis que ni siquiera tienen para comer y por eso hay la migración a otros países, principalmente como aquí es Ecuador? Y muchos de ellos tienen que dejar sus familias para poder migrar y poder tener una mejor calidad de vida. Y sin embargo, el gobierno hasta hoy no ha podido controlar o no ha podido establecer esa crisis económica, siendo que Venezuela es un país rico en petróleo. La mala administración ha dejado en crisis al país. Pues sí, pero hay personas o alguien más opinan que la culpa sí es de la ciudadanía, ya que la ciudadanía fue el que le eligió, la ciudadanía fue el que portó su voto y le dio. ¿Es verdad o no? En sí, yo creo o sea, la crisis, el desastre económico en Venezuela ya viene desde hace años y que últimamente sí, con su gobierno, en los 2 últimos años, se puede decir que o sea, registró una caída casi del 15% en su PIB, sí, pero, o sea, en sí ya, o sea, el desastre económico en Venezuela ya vino desde hace años, no solamente con el gobierno de Maduro. Ya, compañera. Por esta situación hubo una persona que se puso a contra de Nicolás Maduro y se dictó presidente. ¿Qué persona es? Él es Juan Guaidó, que en este año mismo, en la actualidad, él se proclamó como presidente de Venezuela con el hecho de poder sacar adelante la población venezolana porque está en crisis.
Sin embargo, Nicolás Maduro, él se opuso y no quiere, o sea, las ayudas humanitarias, como se dice. Pero sin embargo, como tú ya lo mencionaste antes, el bloqueo de Estados Unidos fue que, por eso fue que Nicolás Maduro no pudo, o sea, no acepta las ayudas humanitarias. Sin embargo, Juan Guaidó, ahorita está como presidente y muchos venezolanos están a favor del partido de él. Sin embargo, Nicolás Maduro, él no le apoya, pero él, a pesar de que mucha de la gente habla, está mal, hacen tantas cosas, hay democracia, hay protestas, él sigue ahí en la política. Pero siendo así que Juan Guaidó hasta hoy ha recibido el apoyo de varios países y muchos de los países están a favor de que él ayude a salir a la crisis de Venezuela, porque sí que está un país bastante bajo en recursos y mucha gente, como se puede decir, hasta está muriendo porque no tienen alimentos para su bienestar. Pues sí, él es una persona que quiere ayudar a Venezuela, diciendo que tal vez se suba o se eleve su economía y se salga de esa crisis, cambiando de presidente. También hay países que apoyan a que el Guaidó sea presidente. ¿Por qué? Porque hay países que lo apoyan. Porque a mi parecer, si yo fuera presidenta de otro país, no me parece que por un corrupto dictador como es Maduro tenga que sufrir todo un país tenga que sufrir de hambre, tenga que trasladarse a otros países, afectando igual la producción de los otros países, afectándonos a nosotros, en nuestro caso como ecuatorianos, porque vienen muchos migrantes venezolanos, nos quitan el trabajo, muchas veces algunos enfermos mentales asesinan. Entonces yo creo que los otros países apoyan a que Juan sea el presidente, ya que parece una persona estable, no como Nicolás Maduro, porque yo creo que él es un enfermo dictador. Ya, gracias por tu opinión. Y bueno, podríamos decir que en conclusión, Venezuela se encuentra en un estado muy bajo y por el mandato de Nicolás Maduro. ¿Alguna otra conclusión? ¿Qué podremos sacar de este tema? ¿Qué se les quedó? Yo podría concluir que esta crisis que existió en Venezuela fue a causa no de la población, porque la población esperó tener un gobernante que saque adelante a su país, más nunca se imaginó que con la elección de Maduro llegara a tal crisis que tengan que incluso migrar a otros países. Además, muchas de las personas ya no pueden ni estudiar, no tienen alimentos, y por eso es la razón que existe una crisis migratoria, y además esta crisis no solo afecta a Venezuela, sino afecta también a los demás países. Esa es mi conclusión. Ya, ¿alguien más tal vez? Yo estoy como en contra, porque sí es también culpa de los ciudadanos, porque ellos estaban como que enseñados a una vida de que les pagaban por todo, hasta hacían, o sea, trabajos, o sea, demasiado fáciles y les pagaban mucho dinero. Entonces ellos, o sea, cuando ya hubo esta crisis, fue como que no pudieron enfrentar, porque no podían hacer nada. O sea, es que como se sabe, o sea, todo les pagaban a ellos, hacían todo. Entonces, ellos tuvieron que salir del país y acá por eso se vuelven así como que se puede decir que inútiles, no pueden hacer nada. Ya, ¿alguien más? Yo como conclusión daría que, o sea, ahorita Venezuela está pasando por una situación muy dura y los países que están de acuerdo con Juan Guaidó, seguir intentando para que puedan recibir esa ayuda humanitaria, porque actualmente Maduro no quiere recibir la ayuda. Es cierto que Estados Unidos le tiene bloqueado y todo, pero actualmente hay países que intentan llevar esa ayuda humanitaria a ese país, pero él lastimosamente no deja y creo que su orgullo le está haciendo que dañe mucho la vida de las personas. Él
está mirando, o sea, las cosas que a él le conviene y no las cosas que le conviene a todo un país. No es solamente una persona la cual está siendo afectada, sino son varias las personas que de pronto no tienen que comer, o si es que de pronto hoy comieron pan, mañana tal vez ya no lo hagan. O que alguien de pronto está pasando por cáncer y no está recibiendo la medicina que necesita. Ese es mi punto de vista que, o sea, por lo que está pasando en Venezuela, y nosotros como países hermanos debemos de unirnos y apoyarle para que finalmente gane la democracia y no la corrupción y la dictadura. Ya, bueno, yo creo que hasta aquí sería nuestro debate y muchas gracias.